¿Buscas a aferrarte a la mano del Señor en medio de tu tormenta? ¿Has experimentado paz aún en medio de un huracán en tu vida? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, cuando no temo es porque le creo. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Les damos la bienvenida. Katy Cheraldi de Núñez, Mayra Beltrán de Ortiz y Ailín Pagán de Salcedo. Gracias por estar aquí en este día. Ailín, encantada de estar aquí de nuevo. Ay, Gracias. sí, eso sí es verdad. En verdad es un privilegio y una bendición de parte del Señor el poder reunirnos en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Integridad y Sabiduría bajo el Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional. Recuerden entrar al canal de YouTube, ver este material, compartirlo, darle me gusta para que pueda ser de edificación para muchas otras personas. Estamos continuando hoy con esta nueva serie, es la tercer programa que compartimos, titulada El temor que desactiva mi fe. Y hoy tenemos un programa que, Katy, ¿cómo se ha titulado el programa de hoy? Cuando no temo es porque le creo. Cuando no temo es porque le creo. Eso es una gran verdad. Ay, sí, pero tengo que recordarlo toda la mañana. Exactamente, toda la mañana. Todos los días. Gracias a Dios por bendecirnos con su sintonía, su mensaje. Y para ayudarnos a profundizar aún más en el programa, queremos que ustedes entren para revisar las preguntas que estamos posteando en Instagram. Esperamos que en el final de este programa podemos preguntar o contestar la pregunta: ¿buscas aferrarte a la mano del Señor en medio de tu tormenta? Wow. Yo tengo que recordar eso. Sí. Y como nuestro deseo es que la verdad de Dios es que nos cambie, que impacte nuestros corazones y nuestras mentes. Nosotros queremos oír la voz de Él. Amén. Mayra, ¿tú podías orar para claro que nosotras? Sí. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, venimos delante de ti una vez más, Señor, con corazones agradecidos, Señor, y declarándonos incompetentes, Señor, de hacer nada si tú no estás con nosotros, Señor. Te necesitamos, Padre. Amén. Abre nuestros corazones, al igual que el de las personas que van a estar observándonos o escuchándonos, Señor, para que tu verdad impacte nuestras vidas, Señor, que podamos ser testigos y dar testimonio, Señor, de lo que tú haces a través de nosotras, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos. Amén. Sin ti no podemos hacer nada. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Gracias. Y Ailín y Katy, en los dos programas anteriores, tanto con el personaje de David como con el de Elías, vimos que el temor que nos paraliza y desactiva nuestra fe no está relacionado con la madurez espiritual, sino que más bien el temor nos invade cuando nos desenfocamos de Dios y sus verdades. Mientras mantengamos a Dios como el centro de nuestras vidas, seremos capaces de actuar con valentía y en fe. Y eso lo digo porque lo he vivido, pero tan pronto como nuestra atención se centra en las cosas de este mundo, entonces veremos a Dios pequeño y al hombre más grande. Por eso Juan 14, versículo 27, nos instruye: la paz os dejo, mi paz os doy. No os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz solo viene de Jesús y esto requiere enfoque. Así es. Y cuando te escuchaba, Mayra, que dijiste que el temor no tiene que ver con la madurez espiritual, creo que sí, obviamente es cierto, porque estos dos personajes nos los confirman. Claro. Pero que no nos sea de desánimo en que tenemos que madurar, crecer, Claro. cultivar nuestro espíritu, porque obviamente a mayor madurez, menos probabilidades, menos tendencia tendremos a desenfocarnos. Y eso requiere un proceso de santificación. Amén. Pero tenemos que aceptarlo con gozo. Amén. Pero aquel que ya ha alcanzado gran madurez, que tiene mucho conocimiento, no se confíe. Ese es como que el punto. No nos confiemos, porque en verdad dependemos de Él
todos los días, como tú decías al principio, que si uno no se lo recuerda, si uno no se aferra a él, el mundo Ya nos tú lleva a la sabes. deriva. Amén. Hoy queremos hablar sobre otro personaje que todas conocemos muy bien, pero desde un ángulo que tal vez nunca hayamos visto, y es Pedro. Y hay tantos acontecimientos sucedidos con este personaje de Pedro. Pobre Pedro. Sí, en Pobre verdad. Pedro. Sí. Es difícil decidir por cuál de todos los eventos alrededor de Pedro vamos a hablar, pero en realidad pudiéramos hacer más de un programa sobre él. Yo creo que sí. Pero hoy estamos concentrados en uno y vamos a comenzar con el evento cuando Pedro caminó sobre el agua. Porque aunque muchos lo recuerdan como aquel a quien le faltó la fe, creo que podemos ver aquí que realmente también Pedro tuvo mucha fe. O sea, fue en una noche, en medio de una tormenta, Muy el bien. agua del Sí. mar, Eso requiere mucha fe y él salió del bote, Y mucho de la valor. barca. y mucho valor. Mucho valor, tienes razón. Y es verdad que él es conocido como aquel que faltó Faltó la la fe. fe. la fe. Pongámonos en su lugar a ver si no. Bueno, si bueno. tenemos la fe que él tuvo al salir. Así mismo. Y para poner todo en perspectiva, justo antes de esto, Jesús alimentó a más de 50,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Podemos leer sobre eso de lo que nosotros hablaremos hoy en Mateo capítulo 14. Jesús y los discípulos estaban en un lugar desierto y la hora era avanzada. Y los discípulos recomendaron despedir a la multitud para que ellos pudieran buscar su comida. Como sabemos al final de la historia, tendemos a juzgar a los discípulos como egoístas, pero en realidad ellos tenían compasión para esa gente Claro. porque era tarde, estamos en un lugar desierto Sí. y ellos necesitaban comer. Claro, Ujú. claro. Su inquietud era pensando en la necesidad que ellos debían tener. Exactamente. Exactamente. Y todas sabemos que Jesús tuvo compasión y multiplicó la comida y todos comieron. Incluso sobraron 12 cestas llenas de pan y pescado. Invítalo a mi casa, por favor. Es bueno recordar que si bien nosotros hemos leído sobre este milagro y muchos otros más, los apóstoles no. Ellos No. estaban viviéndolos en tiempo real, como Sí, decimos, en en vivo. vivo. Justo después de Jesús realizar este milagro, nosotros leemos, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras Jesús subió al monte solo para orar. El mar de Galilea es conocido por tempestades que surgían de repente, y es precisamente lo que ocurrió aquella noche. Así mismo. Y estamos hablando de pescadores experimentados que estaban luchando contra una tormenta, una Exacto. tempestad que seguro en algún momento lo habían experimentado también. Claro. Así es. Ya no estaban cerca de la orilla y el barco era azotado por las olas porque el viento era contrario. Y en verdad en estos días veía un video de un gran crucero, cómo se movía y se tambaleaba en medio Ay, del sí, mar. yo lo O sea, vi. y estamos hablando de que esta era una embarcación pequeña Una y cosita. débil. O sea, es sobrecogedora Así el es. poder del mar cuando tú estás en medio de él. Impresionante y atemorizante. Así es. mismo es. Eso ¿Cómo? es lo que sentían. Y por eso les pregunto, ¿cómo ustedes creen que se debían de sentir todos los que estaban allí? Así mismo. Aterrorizados. Llenos de miedo. Yo me acuerdo, Chuck Swindoll decía cuando él era en la Fuerza Marítima, ¿se llama? Marítima. Ajá. Marítima, él estaba en un barco en un tormenta y él dijo, tú te das cuenta qué chiquito que somos. Ajá. Así es, y es verdad. Y precisamente, probablemente ellos, los discípulos, después de haber visto lo que Jesús hacía, confiaban en que Jesús podía hacer algo, y más después de haber hecho este milagro tan significativo. Pero ¿a dónde estaba Jesús? O sea, Pero, recuerden que Jesús estaba en el monte orando. Así mismo. Exacto. Sí, ellos estaban solos, ellos pensaron obviamente que iban a morir y lucharon contra la tormenta por hora, trataron de Ajá, sobrevivir, ajá. porque sabemos que Jesús llegó a la cuarta vigilia, que es entre 3 y 6 de la mañana, o sea que tenía un buen tiempo en esas circunstancias. Así mismo. Y para este momento, yo estoy seguro que estaban exhaustos. Claro. Luego de luchar contra el mar, se sentían quizás hasta vencidos. Sí. Sí, sí. Y ellos acaban de ver
a Jesús actuar con poder multiplicando la comida. Incluso se habían visto a él cuando él mandó a calmar el mar en la otra tormenta. Sí, ajá. Así es. Pero en esta tormenta Jesús no estaba con ellos. Sí, Ya tú sí. sabes. No me imagino lo que pasó por sus mentes. Las preguntas, las dudas, quizás hasta el enojo, porque fue Jesús mismo Que que los ordenó mandó, a ellos a sí. subir el barco en la Exactamente, y ellos tarde. fueron obedientes. Y cuando ya pensaban que iban a morir, de repente ven una imagen de un hombre caminando sobre las aguas. Imagínense eso. Sí, estaba Es aterrorizado lógico antes. que se hayan turbado, más aún cuando ya creían que estaban alucinando antes de morir Sí. o que era un fantasma. Y por eso comenzaron a gritar. Mas Dios, lleno de compasión, enseguida les habló y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Yo me lo quiero imaginar eso. Sí. Y ahora quiero que noten el valor de Pedro. Todavía estaban en medio de la tormenta y Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y miren, yo le tengo mucho respeto al mar. Y Yo también. Pensar, o sea, No. para mí es una pesadilla soñar que estoy en medio del mar de noche y mucho más en una tormenta y en una embarcación que sea tan frágil como estaban esa. ellos. O sea, y al reconocer entonces a Jesús, o sea, yo lo único que hubiera atinado es, ayúdame, me estoy muriendo. Sí, o sea, me estoy ahogando. que calma, pero, o sea, exacto, para Sí. esta tempestad o como lo que había hecho en el pasado, porque como mencionaste, ya yo había sido testigo de que Jesús podía controlar las aguas. Pedro sabía de dónde venía su seguridad, con su maestro y amigo Jesús Amén. cerca. Y Jesús le concedió este deseo y lo llamó. Y aún con todo el viento que estaba contrario al barco, en medio de aquella tempestad, ¿cómo reaccionó Pedro? ¿Qué hizo? Sí. Salió del barco y caminó hacia Comenzó a Jesús. caminar. Entonces no es justo decir que Pedro tuvo poca fe. No, Él al la contrario. perdió. O sea, Pedro tuvo que Él ser se desenfocó en un Exacto. momento, pero en ese momento él tuvo que ser muy determinado enfocado. para luchar contra los vientos, salir del barco, mismo. o sea, poner de su parte, No. decidido a obedecer a Jesús. O sea, esto no era una simple lluviecita, No, sino una no. tempestad como huracanada. O sea, pensemos nosotros que estamos en el Caribe, algo intenso, Sí, intenso. que lo tenía a la deriva, aún ellos siendo pescadores experimentados. Sí mismo. señor. Y yo me imagino que la visibilidad en esa noche era muy pobre. poca. Ujú. Y por tanto Pedro debió luchar contra los vientos mientras el barco estaba llenando de Y agua. en movimiento. Así. El ay, mar mi madre. embravecido. No, así. eso. Me da náusea pensar en eso. Con sus olas poderosas, aún al mantenerse al pie. Sí, en pie. Caminando sobre algo tenía que ser casi imposible. Sin embargo, Pedro logró salir y caminar hacia Jesús, como tú dijiste. O sea, en medio de una tormenta, al caminar sobre tierra firme es difícil. Imagínese ahora encima del mar. Es como- Exactamente. Estoy seguro de que Pedro y todos allí en ese momento experimentaron gran miedo, Sí. porque eso fue Sí, impresionante. sí, no, definitivamente. Y por eso no nos resulta tan impactante lo que Pedro hizo a pesar de su miedo. Al evaluar la hora, de verdad que por primera vez que estoy cayendo en cuenta de que Definitivamente, sí, Katy. fue más fe que falta de fe al principio. Así es, y yo me alegro de que mencionaste esto, porque muchos creen que valor es la ausencia de miedo y falsamente piensan que no son valientes y se rinden. Cuando la realidad es que uno es verdaderamente valiente, cuando a pesar de tener miedo, sigue adelante. Eso es Así ser es. valiente. Pedro dijo a Jesús, si eres tú, mándame, confirmando la poca visibilidad. Sin embargo, Jesús no se identificó, sino solo dijo, ven, y salió. Wow. Y en este pasaje es fácil de ver lo que sucede cuando nosotras nos desenfocamos. Cuando Pedro salió del barco, estaba buscando a Jesús, porque el pasaje nos dice, fue hacia Jesús. Wow. Luego dice, pero
Una palabra muy corta, pero con tanto significado. Y viniendo a la fuerza del viento, entonces tuvo miedo. Claro. Y empezando a hundirse, gritó, esto es Pedro. Y dijo, Señor, sálvame. Y Jesús continuaba a su lado, estaba allí, no se había apartado de él. Pero Pedro se desenfocó de Jesús, se enfocó en la tormenta y al quitar su atención de Jesús, entonces experimentó miedo. Y yo me pregunto, ¿con qué frecuencia nosotras hacemos esto? Sabemos que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotras para ayudarnos, sin embargo, algo inesperado ocurre e inmediatamente comenzamos a hundirnos. Así mismo, no hay nada de nuevo bajo el sol. Definitivamente. Como Mayra siempre nos dice, hablamos la verdad a nuestro corazón. Amén. Y no escuche ese corazón engañoso y mente entenebrecida. Continuamente necesitamos buscarle y mantenernos fijas en la voz del Señor. Escuche lo que Él está diciendo, amén, aunque tiene miedo. Así amén. Es. Cuando Pedro reconoció su voz, actuó con valor. Y esto es igual con nosotras. Y así mismo luego, en fracciones de segundos, Pedro puso mayor atención a la tormenta y comenzó a hundirse. Esto me trae a la mente lo que Jesús nos dice en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, Jesús estaba físicamente a su lado y Pedro lo sabía y gritó, Señor, sálvame. Yo me pongo en la posición de Pedro. Claro. Él sabía a dónde ir y por esto salió del barco. Pedro sabía que Jesús era el único que podía salvarlo. ¿Y entonces qué hace Jesús, Ailín? Extendiendo la mano, obviamente, lo sostuvo. No pierdan de vista la expresión al instante. Jesús lo dejó sufrir tan solo el tiempo necesario para que Pedro aprendiera la lección. Y eso nos pasa a nosotros también. El tiempo necesario, que no es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. La tempestad era necesaria para que todos los que estaban en el barco aprendieran esta lección. Dada la valentía que Pedro mostró, su lección con Jesús fue mayor, fue mucho más íntima. Y seguramente una experiencia que nunca se le olvidó. Inolvidable. Sí, es ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante el clamor de Pedro? Le dijo, no se preocupe que yo entiendo, cualquiera se hubiera asustado. No, o sea, no. Sin embargo, lo que Jesús sí le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto me dice que a pesar de la fe que Pedro mostró al salir del barco, esta no fue suficiente. Muy frecuentemente nos quedamos cortos en nuestra fe. Definitivamente. Por eso necesitamos aprender y mantener nuestro enfoque en Dios, saturar nuestra mente de su palabra. Y como repetimos mucho en Mujer para la Gloria de Dios, hacer reflexión sobre las cosas que nos están sucediendo, introspección, para que podamos discernir lo que nos está sucediendo, lo que Dios nos enseña en su palabra y entonces por dónde es que Dios nos está guiando. Todo esto son ejercicios que promueven la fe en nosotros. Y en esta ocasión, nosotros estamos refiriéndonos a una tormenta física, pero la mayoría de las veces nuestras tormentas no son una física, no son un huracán, una tempestad, son situaciones relacionales con nuestros familiares, con los más cercanos, de índoles que varían mucho. Es más difícil porque no podemos palparlo. Sí. Como el viento, tú sientes. Que muchas veces nos sentimos sumamente nos sentimos muy impotentes porque son cosas que escapan de nuestro control, pero que así como ellos necesitaban esa tempestad para aprender a confiar en Dios, Dios permite también estas situaciones para ayudarnos a nosotros a crecer en fe y a depender más de Él. Pedro necesitaba transitar por estas situaciones por causa del Evangelio, porque si no sería mucho peor. O sea, si no hubiera sido esto, serían las pruebas en nuestra vida igual con nosotros. Dios va a permitir pruebas que van a ser relacionadas a la capacidad que tenemos, pero lo necesariamente malas como para que se haga su imagen en nosotros. Así mismo, y para que nosotros aprendemos, porque la próxima
puede Para ser. nuestro bien, en verdad. Sí, y la próxima huracán que vamos a pasar muchas Así es. veces es más difícil Más fuerte, y tenemos que estar último. preparadas, así es. Exactamente, el aprendizaje. Y aunque Pedro aprendió una lección de esta tormenta, sabemos que había mucho más que Pedro Exacto. necesitaba aprender, Ujú. y siempre de la mano de Jesús, en cercanía personal con el Señor, en medio de la tormenta. Luego Pedro y Jesús subieron a la barca, no sé cómo, pero subieron Subieron a la barca. Sí. en medio de esa tormenta, y el viento se calmó. En Sí. esta tormenta fue diferente de la tormenta anterior, porque no dice que él calmó. No. Así es. No, solamente su presencia Así Sí, es. fue exacto, sin él decir suficiente nada. para tranquilizar los vientos. Sino, y recordando que Cristo estaba a su lado. Amén. Amén. Esto es lo que es vital. tranquilizó las aguas y debe tranquilizar a Ujú. nosotras. Esta tormenta se calmó sin Jesús decir una palabra. Y no es esta la lección que Jesús estaba enseñando a los discípulos y también a nosotras hoy en día. Exactamente, Katy. Cuando Jesús está tan cerca que lo sentimos a nuestro lado, aun cuando estamos en medio de un huracán categoría 5, nos sentimos como si estuviéramos en el ojo del huracán. ¿Y saben ustedes cómo es el ojo, el estado, estando en el ojo del huracán? Los vientos siguen soplando alrededor y contra nosotras, pero ahí en el ojo experimentaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros corazones y mentes Amén. en Cristo Jesús, como nos dice Filipenses 4, versículo 7. Y entonces, cuando todo se calmó, ¿qué hicieron los apóstoles? Lo adoraron. Y decían, en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas de ustedes han estado en medio de un gran problema, mas han podido experimentar la paz de Dios? Una tranquilidad humanamente inexplicable. Así es. Amén, así mismo es. Es algo que en verdad es inexplicable humanamente, Así pero real. Y se hace evidente a todos los que están a tu Así alrededor, que dicen, pero ¿y cómo que tú puedes estar tan tranquila? O sea, aunque los otros apóstoles no salieron de la barca, se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo allí, Así porque ellos es. verían el obrar de Dios. Sí, y para aterrizarlo ahora a nuestras vidas, queremos testificar que esta misma paz inexplicable, explicable, Inexplicable, sí. fue lo que vimos en Mayra Sí. cuando nosotros, tú y yo, estamos en el cementerio, cuando se murió su amado esposo Fede. Y nosotros maravillamos de esa paz que tú evidenciabas, Mayra. ¿Tú quieres hablarnos de lo que experimentaba en aquel momento sin llorar? Sin llorar, lo voy a hacer sin llorar. Realmente si yo, como ustedes dicen, yo sentía la paz, pero yo no la puedo explicar. No. Sí, Porque es algo inexplicable. sobrenatural. Amén. Exacto, es la Ujú. paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor nos ha prometido cuando nosotras caminamos en fe. Amén. Yo definitivamente, analizando bien, pienso que a través de todas las pruebas que el Señor usó para llevarnos a un nivel de santificación al que Él había ya orquestado, y nosotros siempre pudimos ver la mano de Dios Amén. en medio de las pruebas, Ujú. confiamos, y yo entendí, abracé la soberanía de Dios, de que todo obra para bien, y Él había permitido esa prueba en nuestras vidas. Lo hablamos mi esposo y yo, porque él nunca perdió su parte cognitiva, todo era físico, de que orábamos que Dios lo sanara, pero que si no lo sanara, que nos permitiera glorificarlo Amén. en medio de la prueba y ser de Amén. testimonio para otros, las parejas que nosotros habíamos dirigido en los grupos de pareja, las consejerías prematrimoniales, de que realmente éramos una sola carne y lo íbamos a vivir juntos. Ujú. Yo di lo mejor de mí para que él sintiera el amor de Cristo a través de mí. Amén. Y él daba lo mejor de él para no ser una carga muy fuerte para mí. Y en esa dinámica, nosotros glorificamos a Dios, yo entiendo, y honramos a Dios. Y por eso yo entendí, cuando llegó el momento de su partida, que fue de una manera también maravillosa, porque fue durmiendo, Ujú. que no fue dolorosa, no sufrió, y fue un área donde él le gustaba estar frente al mar y todo eso, me dio mucha paz, porque también yo sé dónde él está. Estoy Amén. convencida dónde él está. Entonces, Amén. esa es la paz que Dios ha prometido. Y yo creo que la mayor bendición que yo he recibido en mi vida ha sido
que Él me haya dado esa paz en un momento tan doloroso Wow, como sí. es la muerte de tu esposo. Un desprendimiento de una mitad, De la una parte mitad, tu porque carne realmente después de tantos años. es una sola carne, o sea, que se desprende una parte de ti y Dios en su bondad te concede esa paz. Nos equipa. Nos equipa, amén. amén. Gracias, Mayra, por compartirnos y testificarnos de la fidelidad y del cuidado del Señor, porque no solo esto glorifica al Señor, sino que también le sirve de estímulo a aquellas hermanas que están en medio de circunstancias difíciles, Sí. porque Mayra no fue solamente enterrar a su esposo, fue una larga enfermedad 4 cuidando, años. degenerativa. O sea, Degenerativa, y donde yo difícil. decidí ser la cuidadora. Más, en todo momento, tanto Mayra como Federico se aferraron a Cristo y a sus Amén, promesas, y amén. esto lo sostuvo, y esta prueba fue de edificación, porque Amén. Dios es bueno y siempre fiel. Amén. Nadie permanece en este mundo sin pasar por tempestades, esa es la realidad. La pregunta es, cuando estamos en medio de las pruebas, ¿nos mantenemos en fe, cimentados en las promesas del Señor? ¿A qué nos aferramos? ¿Qué nos sostiene? Así es, y esa paz que Dios nos da, no hay ninguna circunstancia que la pueda tocar. Amén. Recuerden a seguirnos en las diferentes plataformas sociales. Vamos a terminar con esa paz Amén. inexplicable del Señor. Y no olviden de orar, por favor, por Mujer para la Gloria de Dios. Necesitamos sus oraciones. Las esperamos en nuestro próximo encuentro. Bendiciones.